Esta es la historia de un rey que fue elegido por Dios, pero terminó buscando respuestas entre los muertos. No porque no conociera la verdad, sino porque no quiso obedecerla. Esta es la noche en la que Saúl cruzó un límite del que nadie vuelve igual. Saúl fue el primer rey de Israel. Gobernó en un tiempo inestable, cuando el pueblo vivía bajo amenaza constante y los filisteos eran un enemigo real y cercano. Al principio, Saúl fue humilde. No se creía digno del trono. Pero con el paso del tiempo, el peso del poder y el miedo a perderlo empezaron a cambiarlo. No perdió el reino de golpe. Lo fue perdiendo decisión tras decisión. Dios no dejó a Saúl sin instrucciones. Ya le había hablado con claridad a través del profeta Samuel. Antes de una batalla decisiva, Dios le dio una orden simple y directa. Esperar. Esperar 7 días. Esperar a que Samuel llegara para ofrecer el sacrificio. Pero los días pasaban. El enemigo seguía avanzando. El ejército comenzaba a dispersarse. Y el miedo se apoderó de Saúl. Entonces tomó una decisión que no le correspondía. Ofreció él mismo el sacrificio. Justo después, Samuel apareció. Saúl no actuó por fe. Actuó por miedo a perder su poder. Tiempo después, Dios le dio otra orden aún más clara. Destruir completamente al pueblo amalecita. Era un enemigo antiguo y cruel que atacaban por la espalda, a los débiles, ancianos y niños. Saúl no debía quedarse con botín. No tenía que perdonar al rey. Saúl ganó la batalla, pero volvió a desobedecer. Perdonó al rey enemigo. Guardó lo mejor del ganado. Y cuando fue confrontado, reconoció su error, pero pidió ser honrado delante del pueblo. No estaba preocupado por obedecer a Dios. Estaba preocupado por cómo quedaba ante los demás. Ahí comenzó el silencio. Ahí empezó la fractura. Con el tiempo, ocurrió algo aterrador. Dios dejó de responderle. Saúl buscó dirección. En sueños, en profetas, en señales. Pero no hubo respuesta. Nada. Samuel ya había muerto. Y la voz que antes hablaba por Dios ya no estaba. El cielo estaba cerrado. Y esto es clave. El silencio de Dios no era abandono, era una oportunidad para arrepentirse. Pero Saúl no se humilló. No cambió. Siguió adelante como si nada. Mientras tanto, los filisteos se preparaban para la guerra. Un ejército poderoso avanzaba. Saúl tenía soldados. Tenía experiencia militar. Tenía el trono. Pero no tenía dirección espiritual. Y cuando el peligro se acerca y Dios guarda silencio, el miedo toma el control. Saúl había expulsado del reino a los adivinos y médiums. Sabía que consultar a los muertos estaba prohibido. Aún así, dio una orden impensable, buscar a una hechicera que invocase espíritus. Saúl se disfrazó. Salió de noche, en secreto, y se dirigió a Endor. Buscó respuestas en la oscuridad. La mujer vivía apartada, acostumbrada al miedo, a los susurros, a lo prohibido. Cuando Saúl le pidió que invocara a un espíritu, ella dudó. Sabía que era ilegal. Sabía que podía morir. Pero Saúl juró protegerla. Cuando comenzó el ritual, ocurrió algo inesperado. La mujer gritó. Retrocedió aterrorizada. En ese instante comprendió quién era realmente el hombre que tenía delante. Era el mismo rey que había ordenado expulsar y ejecutar a personas como ella. Su vida estaba en peligro. Pero Saúl no la amenazó. No sacó la espada. Estaba más asustado que ella. Fue entonces cuando la mujer volvió a mirar al suelo. Y describió una figura. Que subía desde la oscuridad. Un anciano. Cubierto con un manto. Saúl lo entendió. Era Samuel. Saúl cayó al suelo. No por miedo a la mujer, sino por miedo a la verdad. Samuel no vino con consuelo. No vino con esperanza. Vino con juicio. El profeta Samuel le dijo, ¿por qué me has perturbado si Dios se ha apartado de ti? La sentencia fue clara. Dios ya no estaba con Saúl. El reino sería entregado a otro.
La batalla estaba perdida. Al día siguiente, Saúl moriría. No habría segunda oportunidad. El silencio que Saúl había ignorado, ahora hablaba con claridad. Al día siguiente, la batalla ocurrió. Y fue un desastre. Los filisteos avanzaron sin piedad. El ejército de Israel comenzó a caer. Uno a uno, los hijos de Saúl cayeron en el campo de batalla. Jonatán, su hijo amado, murió primero. Luego Abinadab. Luego Malquisúa. Saúl fue alcanzado por las flechas. Herido. Atrapado. El rey miró a su alrededor. Y supo que no habría rescate. Saúl le dijo a su escudero, «Mátame», pero el joven no pudo hacerlo. Entonces Saúl tomó su espada y se arrojó sobre ella. Murió como había vivido sus últimos días. Solo, derrotado. Y sin escuchar ya ninguna voz del cielo. La profecía se cumplió. La noche de Endor no había mentido. La Biblia es clara. Consultar a los muertos, a espíritus o a fuerzas ocultas no es buscar luz. Es cruzar un límite. Saúl conocía esa prohibición. Era una ley que había establecido en su reino. Pero cuando Dios dejó de responder, prefirió violar la ley divina antes que humillarse y cambiar. No buscó a Dios. Buscó control. Y la oscuridad siempre ofrece respuestas rápidas, pero nunca ofrece vida. Saúl no murió por la bruja. Murió porque decidió escuchar otras voces cuando dejó de obedecer a la única que importaba. Cuando dejamos de escuchar a Dios, otras voces siempre están dispuestas a hablar.